Amén. Lucas capítulo 2 en su vida estamos hablando del poder de la resurrección. Y antes de poder llegar al poder de la resurrección, necesitamos ver el estado en que estaban los creyentes después de la muerte de Jesús. Y quiero que pensemos un poquito, vamos a avanzar aquí, quiero que pensemos un poquito de cuál era el estado de los cristianos, de los creyentes, después de que Cristo murió. Pensemos en Pedro. Pedro era un discípulo, ¿verdad? Él tenía su negocio. ¿Cuál era antes de ser un discípulo? Él era un pescador, ¿verdad? Él ganaba su vivencia, era a través de pescar. ¿Y qué hizo cuando Cristo le llamó a él? Abandonó todo, ¿verdad? Dejó sus redes, dejó todo lo que él estaba haciendo. Era su negocio de sus padres, seguramente. Él dejó todo. Había un discípulo, ¿verdad?, que vino y le dijo a Jesús, muchas personas, se ve muchas veces cuando alguien vino y le dijo a Jesús, ¿qué necesito hacer para seguir? ¿Qué necesito hacer? Y ellos dijeron, y Jesús le dijo que deja todo lo que tienes, véndelo, dalo a los pobres y sigue. Hay otro versículo que dice, Jesús dice, toma tu cruz, que dice, niégate a ti mismo y sigue. Entonces vemos que para los discípulos, para seguir a Jesús, no era nada más algo normal. Que nada más dejo mi negocio para la tarde y voy al servicio de la iglesia, ¿verdad? No era nada más que voy a seguir a Cristo por un día de la semana y los 6 demás días voy a trabajar. Nada más el domingo voy a ir a escuchar al maestro. Para los discípulos era un cambio de vida muy drástico. Ellos habían puesto su fe en Jesús, de que Jesús iba a ser el que iba a salvar a Israel, ¿verdad? Ellos pensaron que Jesús iba a ser ¿quién? El Mesías, el que iba a ser el redentor de Israel, que los romanos iban a venir, los romanos estaban ahí, estaban controlando, y por fin Jesús había llegado y iba a redimir a Israel del control de Roma. ¿Se ve eso en la Biblia? ¿Sí o no? Sí. Está en la Biblia. Ellos dijeron, Señor, ¿tú cuándo vas a tomar tu reino? ¿Cuándo vas a tomar tu reino? Nosotros creemos, ¿verdad? Tú y yo somos discípulos, nosotros creemos que Jesús, Él es el que va a redimir a Israel. Y hasta los discípulos aún pensaron que Jesús era el Hijo de Dios, ¿verdad? Pedro, ¿qué dijo cuando Jesús le dijo, ¿y ustedes quién creen que soy? Pedro, ¿qué dijo? Tú eres el Mesías. Y cuando dijo, también me vas a dejar, cuando muchos discípulos le dejaron, ¿qué dijeron? No, ¿por qué? ¿Tú tienes palabras de qué? De vida eterna. Entonces vemos que los discípulos habían puesto su fe, habían puesto su confianza en Jesús, ¿verdad? Ellos habían consagrado su vida, habían dejado a padres, habían dejado a madres, habían dejado a su familia, habían dejado a sus hermanos, habían dejado a todo lo que era su vida pasada para seguir a este hombre, a Jesús. Qué cambio drástico, ¿eh? Vemos que eso podríamos nosotros aprender mucho de ellos. Podríamos aprender mucho de cuál es el cambio en nuestra vida cuando nosotros seguimos a Jesús. ¿Cuál es el cambio cuando nosotros nos convertimos a ser discípulos de Jesús? ¿Qué es el cambio que Jesús hace en nuestra vida? Nos perdona nuestros pecados, nos da tanto, y tantas veces nosotros regresamos a nuestra vida que vivimos así como si fuera igual. Pero los discípulos, para ellos no. Para ellos era drástico. Para ellos agarraron y dijeron, no, Jesús, yo te voy a seguir. Jesús, yo voy a seguir lo que tú quieres. Yo te voy a seguir con todo mi vida. Con toda mi vida. Todo lo que tengo, lo voy a vender, voy a darlos, te voy a seguir. Yo nada más quiero estar en tu enseñanza, quiero estar en tu presencia. Y muchos de ellos pensaron, ¿sabes qué? Y cuando tenga su reino, ¿qué me va a pasar a mí? ¿Verdad? Yo he dejado más que él. Mateo, él era cobrador de impuestos, ¿verdad? Él dejó su trabajo, la gente le había menospreciado, él dejó todo eso. Zaqueo, cuando él aceptó a Cristo, cuando él puso su fe en Jesús, ¿qué hizo? Él devolvió tanto dinero a los que había robado antes. Y vemos que muchos discípulos, su vida
cuando confiaron en Jesús, cambió, ¿verdad? Ya no seguía igual. Pero de ahí llegamos a un punto donde todo cambia. Y vemos que los discípulos ya no sabían qué hacer. Ellos habían puesto su fe, ellos habían puesto su vida, ellos habían, digamos que habían puesto todo lo que ellos tenían hacia Jesús. Todo. Y después llega Judas por 30 piezas de plata y le vende a Jesús. Y los discípulos, ¿qué hacen? Se van corriendo cuando le atrapan a Jesús. Algunos cuantos le siguen tratando de ver si pueden seguirle, si pueden hacer algo. Pedro agarra, saca su espada y ¿qué hace? Le corta la oreja, ¿verdad? Al que era siervo del sacerdote que estaba ahí. Pedro agarra, le corta, dice: no vamos a dejar esto, nosotros vamos a poner nuestra vida para protegerte, Jesús. Y Jesús le dice: no es lo que tú piensas. Y Pedro: pero yo dije que voy a dar mi vida para protegerte. Sí, aquí estoy. Y Jesús le dice: no, guarda tu espada. Imagínate lo que estaba pasando por la mente de Pedro. Ya está el reino, aquí ya le van a agarrar, nosotros te vamos a defender, vamos a tener una revolución, ya estamos aquí, nosotros vamos a tomar el reino de Israel y vamos a tomar el control y vamos a quitarle a Roma, vamos a tomar el control. Este es el momento que he esperado toda mi vida. Para esto dejé los pescados, para esto dejé mi familia. Yo te voy a seguir, Jesús, yo te voy a proteger. Guarda tu espada. Y le sana al mismo persona que le iba a hacer mal. Y están confundidos. Dice: ¿qué pasó? Aseguro que cuando va ahí le vamos a rescatar, vamos a ver cómo vamos a hacerlo. Cuando está ahí el juicio va a ver que él es inocente, porque él es inocente, él no ha hecho mal para nadie, nada más ha sanado a la gente. Seguro que a las personas que él ha sanado, ¿verdad? Fernando estaba cojo, Jesús le sanó. Fernando va a decir algo para protegerlo a Jesús. Gerardo estaba ciego, Jesús le sanó. Ahora él va a venir y va a decirle a los sacerdotes, le va a decir: no, déjale ir. Pero no, agarran y le condenan a Jesús. Un juicio que no debía de ser así. Un juicio hecho de manera muy mal. Era ilegal lo que estaban haciendo, pero en fin, ellos miran cuando Jesús es colgado sobre la cruz. Y ellos miran a su Redentor, a su Mesías, al que les iba a librar, a la persona en quien habían puesto toda su confianza, toda su fe, y le ven colgado, sangrando, y después muere. Su Salvador, su Redentor, su Mesías murió. ¿Y ahora qué? Imagínate, aquí somos los discípulos. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué? Todo lo que yo tenía antes lo he dejado. ¿Ahora qué voy a hacer? Mi negocio lo he cerrado. Mi familia yo los dejé. Mis amigos, yo tuve un cambio drástico, ya no se querían juntar conmigo porque yo seguía a Jesús, ellos seguían a los sacerdotes. ¿Y ahora qué? Imagínate la vergüenza que sintieron. Imagínate el dolor de corazón. Imagínate lo que estaba pasando por sus mentes. Ellos se reunían, dice la Biblia que estaban reunidos, pero ¿qué estaban diciendo? Estaban orando, estaban diciendo: Señor, resucita, por favor. ¿Ellos tenían esperanza de eso? Se ve que no. Entonces, por 3 días, los discípulos están reunidos, están tristes, están en angustia de corazón. Nosotros le dijimos que le íbamos a proteger, tratamos, pero él nos dijo que no, y ahora él murió. La tumba está cerrada. Nosotros como cristianos ahora miramos atrás y, ¿verdad?, podemos ver:
Cristo resucitó, amén. Y ellos no tenían esperanza. No tenían nada de esperanza. Porque ellos nada más podían ver a una tumba cerrada. Nada más podían ver a un madero, a una cruz con sangre en el piso que le habían bajado para sacar a Jesús. La sangre de Jesús estaba ahí. Yo me imagino, yo no sé, pues no dice la Biblia, pero yo me imagino estar ahí y que le hubieran bajado de la cruz, le hubieran llevado a la tumba y ser un discípulo y subir a ese monte y mirar la sangre. Mirar y pensar y meditar en todo lo que pasó esos días. Imagínate, un cambio de vida de 100 por 180 grados. Ya no estoy aquí, estoy listo. No, ya perdí todo, mi vida está destruida, mi familia me ha dejado, yo los dejé para una persona que murió. Ya perdí todo. Y por 3 días los discípulos están en angustia de corazón. Están quebrantados. Perdieron la esperanza. Vemos que las damas fueron a la tumba, pero no fueron para ver si es que la piedra no estaba ahí. No fueron para ver que el cuerpo no estaba ahí. Ellos fueron para ver al cuerpo. Ellos pensaban que estaba muerto. Y Jesús estaba muerto. Estaba muerto. Pero ¿sabes qué? No quedó así, ¿verdad? Toda su esperanza, todo lo que ellos habían puesto, su fe, toda la confianza que habían puesto, ¿estaba mal puesto? ¿Habían confiado en la persona equivocada? Pero él está muerto. ¿Habían confiado en un maestro falso? ¿Un Mesías falso? No entendían. No entendían lo que Dios iba a hacer. Ellos no entendían todo lo que el plan era que Dios tenía para ellos. Pero cuando ellos habían puesto su confianza en Jesús, ellos habían puesto su confianza en la persona correcta. Porque Él no quedó muerto. La única persona en toda la historia que fue resucitado por el mismo poder, nada más de Dios. Jesús resucitó a Lázaro. Pero ahora Lázaro, ¿dónde está? Lázaro está muerto. Eliseo Elías, cuando resucitó al niño que estaba muerto, él resucitó, ¿verdad? ¿Y ahora dónde está? Está muerto. Cuando Jesús sanó a la señorita que estaba enferma, que había muerto, cuando Jesús le dijo, no está muerto, ella duerme nada más. Y se paró. Imagínate, wow. Pero ahora ya está muerto. Pero Jesús no se quedó muerto. Jesús no se quedó muerto. Él cuando vivió, ahora ¿dónde está? La Biblia dice que está a la diestra del Padre. Él está intercediendo por nosotros. Él no está muerto. Pero volvemos a lo que los discípulos sabían. Ellos no saben todo esto, ¿verdad? Ellos nada más saben que mi maestro, mi líder, mi Mesías murió. Pero Cristo resucitó. Vemos que primero todo cambió con la crucifixión. Todo cambió. La vida que ellos habían planeado cambió. Sus planes, sus metas, todos sus deseos lo dejaron. Ya no estaban. Pero segundo, vemos ahí, perdón que la pantalla vamos a apagarlo. Vemos que después de eso, Jesús resucitó. Entonces vemos primero que todo cambió cuando Jesús murió. Pero después de eso, todo cambió cuando Jesús resucitó, ¿verdad? Todo cambió. Los discípulos habían puesto su fe en Jesús, habían perdido esperanza y ahora ya lo tuvieron otra vez.
Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. El poder de la resurrección. El poder de la resurrección es en que nosotros tenemos una esperanza. Nosotros podemos tener acceso a nuestro Padre. El poder de la resurrección ocurre primero porque Cristo murió, porque todo cambió, pero segundo porque Cristo sí resucitó. Y vamos a ver aquí que en este pasaje hemos leído algunos versículos y vamos a leer algunos versículos más, pero vamos a ver aquí que la vida de estos discípulos es un ejemplo que nosotros podemos seguir. Es un ejemplo que nosotros podemos confiar. Es un ejemplo que podemos ver a través de la palabra de Dios y podemos ver y podemos cambiar nuestra vida basado en el ejemplo que vemos de ellos. Entonces vamos a ver primeramente en Lucas capítulo 24. Vamos a ver varios diferentes versículos, algunos para mostrarles lo que acabamos de hablar, de la tristeza que tuvieron estas personas. Pero vamos a ver otros versículos que nos van a mostrar la esperanza que llegaron a tener. Vemos ahí en el versículo 1 del capítulo 24, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Entonces ellos llegaron con sus especias, listo para ungir al Señor que estaba muerto. Ellos llegaron listos para eso y hallaron, que dice, removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron al cuerpo del Señor Jesús. ¡Wow! ¿Qué pasó? Aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esa pregunta me encanta. ¿Por qué buscáis dentro de los muertos al que vive? ¿Por qué era? Ellos pensaron que estaba muerto. Pero él dice: Cristo no está aquí. Esta tumba está vacía. ¿Por qué estás buscando donde viven los muertos? ¿Dónde están los cuerpos de los muertos? ¿Por qué estás buscando a una persona que vive aquí? Me encanta esa pregunta. Y después sigue ahí: Él no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Entonces, otra vez, regresamos. ¿Dónde estamos? Estamos en Israel, estamos en el tiempo donde ellos están en asombro. Nosotros vemos, sí, te pregunta, y tú preguntas a cualquier persona en la calle, casi cualquiera va a decir: sí, Jesús resucitó. Sí, no sabían. Ellos no sabían esto. Qué asombro, qué gozo, qué confusión que tuvieron en ese momento. Sus emociones están por todos lados. ¿Qué pasó? Él murió, qué triste. ¿Dónde está? Resucitó. Ven un ángel. Wow, ¿qué pasó? Entonces vemos aquí que ellos están en una confusión y van y dicen a los apóstoles. ¿Y qué dice el versículo 11? Lo leemos juntos. Dice: mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Los apóstoles, mira, Pedro, Juan, todos los apóstoles. Nosotros vemos, wow, los apóstoles, los primeros, los que establecieron la iglesia a través de comisión que dio Jesús. Wow, estos apóstoles, wow, hombres de fe, ¿verdad? Murieron por Jesús. No, Jesús resucitó. Están locas. ¿Qué han estado tomando, verdad? ¿Cómo van a decir eso? No los creían. No es que todos sí y uno no. Imagínate, estamos nosotros sentados ahí y ¿qué estamos hablando? ¿Del juego de fútbol? No. ¿Qué estamos hablando? ¿Del trabajo? No. Estamos hablando de Jesús. Estamos hablando de qué es lo que Jesús hizo. Él nos enseñó esto. ¿Te acuerdas que Él dijo esto? Que Él dijo esto. Y después entran algunas hermanas que dicen que Él no está en la tumba. ¿Qué? Han robado el cuerpo. No, Él resucitó. No. Dicen, no les creían, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro
Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos. Y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y vemos que aún en ese momento, él no entendía lo que estaba pasando. Él dijeron esto, pero Pedro no era uno para que se quede con una pregunta, ¿verdad? Él dice, ¿que no está ahí? No te creo, yo voy a ir para ver, ¿verdad? No, ustedes seguro que no han visto bien, yo voy a ir y voy a ver que está ahí. Y él va corriendo, dice corriendo, para ver el sepulcro. Y no está ahí. Tenían razón, no está ahí. ¿Qué pasó? ¿Resucitó? No sé. Dice ahí el versículo 13, y aquí 2 de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Entonces vemos, Emaús está como 60 estadios, dice aquí, lo busqué, dice que es como 10 a 12 kilómetros. Entonces 7 millas por ahí. Uno va caminando hasta Emaús y todo el rato que están hablando. ¿El partido de fútbol? ¿El Copa Mundial? No, están hablando de Jesús. ¿Qué? Dijeron que había resucitado. No, pues, todo el rato que están, vamos a verlo aquí. Dice, iban caminando, sucedió que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Entonces van, hermano Gerardo, hermano Fernando, estaban ahí con los discípulos, vinieron las hermanas, ellos se fueron y vamos a casa, no sé qué están hablando. Y va caminando, preguntándose, ¿qué piensas? ¿Te acuerdas que esto, que el otro, que no sé, no entiendo? ¿Qué es lo que está pasando? Están en tristeza porque ellos aún no saben si pueden creer a las hermanas, ¿verdad? Ellos aún nada más saben que su cuerpo no está ahí, ellos no saben qué pasó. Aún están pensando que Jesús está muerto. Y van hablándose, preguntándose, no saben qué pensar. ¿Y qué dice? Ellos estaban hablando y discutían entre sí y Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Entonces van caminando, están ahí hablando, conversando, toda esta subida, bajada. Y Jesús dice que iba y se acercó, o sea que espiritual, ¿verdad? Va a ir rápido. Ellos van caminando y él se acercó detrás e iba caminando con ellos, porque no iba en contra. Y comenzó a hablar con ellos. ¿Y qué es lo que Jesús les pregunta? ¿Qué es lo que Jesús dice? Bueno, el versículo 16 dice, más los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Entonces no conocían que era Jesús. El versículo 17 dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Qué pasa? Fernando, ¿por qué lloras? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás triste? ¿Qué es lo que están hablando? ¿Y qué dicen los discípulos? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Tú eres el único que no sabe? Todo esto está pasando. Mira, todos los judíos hemos tenido el tiempo de la Pascua, hemos tenido todas estas celebraciones, y todos los judíos, en vez de estar en sus casas han estado reunidos para crucificar al rabí más conocido en todo Israel en este momento. Porque todos hablan de Jesús. El que todos pensaban, bueno, tal vez va a ser una revolución. Tal vez, si es que él lo hace, yo voy a juntarme con él, porque sí vamos a ganar a los romanos. Y todos hablaban de esto. Y me imagino la cena de los judíos ese día que murió Jesús. Y el siguiente día. Y el siguiente día. ¿Qué están hablando? Vamos, le bajaron de la cruz. Él murió, porque Jesús murió antes de que era normal. Él murió rápido. Porque él entregó a su espíritu, dice la Biblia, que él murió y le rompieron las piernas. Él murió y le enterraron ese mismo día. ¿Qué? Y se están hablando, están conversando, y ellos dicen, ¿tú eres el único que no sabe? Gerardo, no eres de aquí. Se te nota. No conoces lo que está pasando aquí. Eres el único. Aún todos los que son de otros lugares saben de esto. Todos los que han venido, todos han escuchado. Y Jesús, el que sabía todo, ¿verdad? Dice,
No sé nada, ¿verdad? No sé nada. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas han sucedido? A ver, cuéntame, dice. A ver, cuéntame. ¿Qué es lo que ha pasado? Jesús, el que sabía todo, el que había acabado de sufrir y morir por estos hombres, por sus pecados, le dice, ¿qué pasó? A ver, cuéntame. ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que está acontecido. Aunque también nos han asombrado algunas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. O sea, se ve que aquí que no lo creían. Esto todo ha pasado. Aunque también estas mujeres dijeron esto, pero no sabemos qué pensar. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto, versículo 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro para comprobar lo que ellos habían dicho, porque pues, ¿qué es lo que habrán dicho? ¿Qué es lo que habrán visto? Y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él, a Jesús, no lo vieron. Entonces vemos esta tensión que está en su corazón, esta confusión que acabamos de hablar, de qué es lo que están pensando, que nosotros pensábamos que Él iba a redimir a Israel. Entonces Jesús, Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, no, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Entonces ellos van caminando. Obviamente en la mañana, cuando ellos llegaron a la tumba, ya era de mañana, ¿verdad? Llegan a decirle a los discípulos, algunos de los discípulos van a ver la tumba, regresan, están hablándose, ahora van a ir caminando 10, 12 kilómetros. Esa es una caminata, ¿verdad? Va caminando, ahora ya se está bajando el sol. Y dice, entonces, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Imagínate lo que está pasando aquí. Están confundidos, este señor que no sabía ni lo que estaba pasando, ahora me está diciendo todo lo que iba a pasar en el Mesías. Él conoce las escrituras como nadie más y nos está contando y esto, y wow, ¿qué es lo que está pasando? No, quédate aquí con nosotros, no vayas más allá, quédate con nosotros. A ver, y ve que es Jesús. Ya no está. Oh, ¿y ahora qué? Toda la atención, es increíble la historia. Y dice aquí, y se decían el uno al otro, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, ya es de noche, ¿verdad? Les acabo de decir, ya declinaba el día. Dice, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Imagínate, dice, acabo de ver a Jesús, acabo de caminar con Él, Él me acaba de enseñar, Él me acaba de hablar la palabra de Dios y ahora acabo de verle y ya no está. Pero vengo a decírtelo, ya es imagínate, 10 kilómetros de caminar de Bebeso, ya es medianoche, ya ha pasado medianoche. Entonces le está contando todo esto a los discípulos. ¿Qué estás hablando? ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué maravilla! Jesús andó contigo, Jesús habló contigo, el Mesías, Él no está muerto. Él rompió pan, Él pasó el tiempo contigo. Y dice aquí, que decía, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino
y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Jesús había desaparecido. Y aquí están hablando: Gerardo, le acabo de ver, despierta aquí. Jesús, le he visto. Y aparece Jesús. Y todos están asombrados. Es noche, no es día. Es noche, los discípulos están levantándose. ¿Qué están? ¿Por qué tanta bulla? Jesús resucitó, Jesús vive. Y aquí comienzan a hablar, comienzan a conversar. Y Jesús se aparece y le dice: paz a vosotros. Paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Espantados. Imagínate, piensa en lo que está pasando. Otra vez, regresa. Tienen imaginación, ¿verdad? Podemos imaginarnos un poquito. Pedro, hermano Alonso, ¿cómo te verías si es que se te pareciera una persona aquí, delante de ti? Una persona que había muerto. Espantado, ¿verdad? No. No, espantado. Es una palabra activa, ¿verdad? ¿Cómo se ve una persona espantada? ¡Wow! Y se corre y dice: ¿qué? Jesús está aquí. ¿Y Jesús qué le dice? Paz. Cálmate. Tranquilo. Paz a vosotros. El saludo que tiene. Paz a vosotros. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Otra vez, ¿qué le había preguntado a los que estaban andando por el camino? ¿Por qué estás triste? ¿Qué pasó? Cuéntame. Y ahora le dice: ¿por qué están turbados? ¿Por qué están afanados? ¿Por qué te están llegando estos pensamientos de duda? Te pregunto. Nosotros podemos verlo y decimos: pues obvio, Jesús murió. Pero Jesús le dice: oh insensatos y tardos para creer todo lo que las Escrituras han dicho, ¿verdad? Entonces, dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos, de gozo, no le creían, y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo aquí de comer? Entonces le dieron pan, le dieron parte de un pez asado y un panel de miel. Un pez asado y un panal de miel. ¿Amén? Le dieron ahí. ¿Y qué dice? ¿Se fue? ¿Desapareció? No, lo tomó y comió delante de ellos. Ahora Jesús, el que hace 3 días, ya para 4 días, había estado crucificado ahí. El que había bajado de la tumba, bajado de la cruz, le metieron a la tumba, cerraron, lo sellaron, pusieron guardia romana, y aquí está comiendo con ellos. Imagínate lo que está pasando por sus corazones y sus mentes. Pero ¿sabes qué? El impacto de la resurrección no es solamente detener